Siempre con la esperanza de que podamos encontrar esa medicina ideal, pero definitivamente hemos hecho grandes logros. Hace muchos años la sobrevida de un paciente con mieloma era literalmente 1 o 2 años, ¿verdad? Hoy la sobrevida en términos generales a 5 años es de más del 60% y en etapas bien tempranas sobrepasa el 80%. Y yo por lo menos me tengo que sentir sumamente orgulloso de mi team de enfermeras oncólogas. Para mí son el número 1. Pero reconozco que mis compañeros también en la periferia tienen un grupo de enfermeras oncólogas excelente, así que ellas son, yo creo que sin ellas nosotros no podríamos ofrecer los tratamientos de la forma exitosa que gracias al Señor podemos ofrecer. FDA aprueba medicamentos, defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes, incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios aprobación de la formulación subcutánea para pacientes con mieloma múltiple. como primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia. Hola, mi nombre es Luis Delgado Mateo, soy hematólogo oncólogo, trabajo en el Hospital Oncológico desde hace 28 años y estamos aquí para hablar de mieloma múltiple. Te voy a hablar de mi experiencia. Los últimos 28 años ha sido un cambio bien radical. Cuando yo entrenaba literalmente para mieloma múltiple, lo único que había era 2 drogas, ¿verdad? Estaba el melphalan y la prednisona, que aunque incluía el régimen incluía esteroides, pero no es la mejor de las combinaciones por lo que sabemos hoy, pero en aquel entonces no teníamos mucha alternativa, ¿verdad? Así que durante los últimos años, y afortunadamente hemos tenido nuevas formas de estudios, ¿verdad? Nuevas formas de tratamiento y nuevas formas de evaluar la enfermedad. Ahora mismo tenemos pruebas que no teníamos acceso hace mucho tiempo, como pruebas moleculares, biomarcadores, y hemos tenido la fortuna de poder desarrollar terapias innovadoras que han hecho el cambio en la evolución clínica de estos pacientes. Hace muchos años la sobrevida de un paciente con mieloma era literalmente 1 o 2 años, ¿verdad? Hoy la sobrevida en términos generales a 5 años es de más del 60% y en etapas bien tempranas sobrepasa el 80%. Las terapias inmunológicas han cambiado no solo la perspectiva, las esperanzas de vida de los pacientes de mieloma, sino de muchos otros tumores. Actualmente tenemos pacientes que sobreviven por más de 10 años porque tenemos la oportunidad de establecer tratamientos secuenciales, o sea, fallas a esta terapia, tenemos una segunda terapia, tenemos terapias de trasplante y las terapias inmunológicas como el CAR T-cell, las terapias biológicas definitivamente han hecho la diferencia. Sabemos ahora que no es cuestión de hacer una médula y ver solo el calcio, tenemos que evaluar también cambios moleculares, translocaciones o mutaciones, ¿verdad?, que puede tener el paciente, pero definitivamente tenemos formas de tratarlas que han hecho el cambio significativo, ¿verdad? Entendemos mejor lo que implica el sistema inmunológico y las fallas del sistema inmunológico en la biología de estas enfermedades y la
aplicación de nuevas terapias, la oportunidad de ofrecer nuevas terapias a estos pacientes, pues le ofrecen no solo la oportunidad de una mejor sobrevida, sino también de mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Así que ha sido un cambio que, aunque seguimos considerando mieloma múltiple como una enfermedad que no se cura, pero la podemos ir categorizando como una enfermedad crónica, y la sobrevida cada día pues obviamente va mejorando, siempre con la esperanza de que podamos encontrar esa medicina ideal, pero definitivamente hemos hecho grandes logros. Mieloma es una condición mayormente de gente mayor, ¿verdad? Luego de los 65, 69 años de edad es mucho más frecuente, pero también hemos visto que hay una población alrededor de un 1% son gente joven. Y respectivo de la edad, necesitábamos drogas y enfoques nuevos para tratar la misma, ¿verdad? Hoy en día sabemos que podemos mirar si tiene algunos factores de riesgo a nivel genético, y sabemos, de acuerdo a lo que haya recibido el paciente, que tenemos unas líneas que el paciente puede ir ¿verdad?, recibiendo como tratamiento. Por ejemplo, los trasplantes autólogos. Afortunadamente hoy tenemos mejores técnicas para hacer estos trasplantes. Hace 20 años atrás el número de pacientes con mieloma que se trasplantaba era limitado. Hoy en día tenemos más acceso a estas formas de tratamiento, y luego de los trasplantes tenemos las formas nuevas, como son las terapias inmunológicas como el CAR T-cell, y tenemos otras terapias biológicas. Aparte de eso, como te mencioné hace un rato, hace muchos años lo único que había eran literalmente una o dos drogas. Hoy en día tenemos diferentes drogas que actúan de diferentes formas en el tratamiento, ¿verdad? Tenemos inmunomoduladores que al principio las drogas principales, iniciales de esta familia causaban una serie de efectos secundarios que hemos ido mejorando con las nuevas versiones o con las nuevas drogas de esa misma familia. Igualmente las terapias inmunológicas, que definitivamente llegaron para quedarse y para hacer el cambio en estos pacientes. Los retos principales que puede tener no solo los pacientes de mieloma, ¿verdad? Estamos enfocándonos en mieloma, pero cualquier paciente de oncología, es el diagnóstico temprano. Sabemos que mientras más temprano se diagnostique, probablemente sea mejor el pronóstico para estos pacientes. Eso también reza para mieloma, ¿verdad? Así que educación desde el punto de vista de poder identificar temprano cualquier señal que nos pueda sugerir la enfermedad es vital. Y la información que tienen los pacientes en términos de dónde buscar ayuda. Sabemos que hay una crisis de falta de médicos, y todos hemos leído de las crisis de los hospitales, pero afortunadamente también tengo que decir que hay varias instituciones como esta que se dedican específicamente al tratamiento de pacientes con cáncer. En términos de mieloma, usualmente, como te mencioné, es más frecuente en personas mayores, y factores sociales como transportación, como economía, como compañía son vitales a la hora de un paciente recibir tratamiento. Y me explico, somos una isla pequeña, pero no es tan fácil el acceso a facilidades médicas. Hay mucha persona mayor que no maneja o que está solo, y es justamente en las personas mayores donde es más frecuente esta condición. Igualmente, sabemos que contamos con un sistema de salud pública que tiene una cubierta excelente, que tengo que reconocer que muchas veces sobrepasa a las cubiertas privadas, pero no deja de ser costoso
los tratamientos para los pacientes. Algunas de estas terapias valen varios cientos de miles de dólares. Así que no es tan sencillo conseguir a veces las aprobaciones. Así que el issue económico siempre es un reto significativo. Y en una isla pequeña, con la crisis económica que hemos tenido, pues tampoco es tan fácil para las personas estar afrontando los costos de la enfermedad, porque no solo hay que considerar los medicamentos, también hay que considerar las visitas, los estudios, que también son un poquito onerosos, la transportación, o sea que la economía sigue siendo un issue significativo. El personal de enfermería es vital, al igual que otros personal, ¿verdad? Como trabajo social, psicología, el tratamiento de cualquier condición de oncología debe ser multidisciplinario, ¿verdad? Pero enfocándonos en lo que es la enfermera, yo creo que es el contacto más cercano que tiene cualquier paciente que recibe tratamiento. Son las enfermeras las que pasan más tiempo junto al paciente. Son las personas con que probablemente desarrollen ese vínculo más cercano, así que es imprescindible que contemos con un personal que no solo sea bueno en términos de capacidades de conocimiento, sino que también sea empático, que pueda identificar algunas necesidades que tienen los pacientes que no son tan obvias y que complementen el tratamiento desde el punto de vista de educación y ser facilitadora de los tratamientos que ofrece el médico. Hay muchos tratamientos, como mencioné, los tratamientos actuales, como, ¿verdad?, los tratamientos basados en inmunología pueden ser mucho menos tóxicos que lo que teníamos hace 20 o 30 años atrás, pero siempre hay muchas dudas, siempre hay cosas que hay que aclarar. Hay que recordar que los pacientes cuando llegan a nosotros a la oficina están llenas de muchas dudas, muchas incertidumbres. Sin embargo, a veces no se acuerdan hacer la pregunta que tenían en mente. Sin embargo, cuando están con la enfermera, la recuerdan. Y yo por lo menos me tengo que sentir sumamente orgulloso de mi team de enfermeras oncólogas. Para mí son número uno. Pero reconozco que mis compañeros también en la periferia tienen un grupo de enfermeras oncólogas excelente, así que ellas son, yo creo que sin ellas nosotros no podríamos ofrecer los tratamientos de la forma exitosa que gracias al Señor podemos ofrecer. Yo creo que definitivamente el desarrollo de las terapias inmunológicas, ¿verdad? Siguen desarrollándose, pero yo creo que ese va a ser el futuro que todos vamos que estamos esperando que tenga un pleno desarrollo. Pero definitivamente el hecho de poder ir haciendo terapias que fortalezcan nuestro sistema inmunológico en la capacidad de identificar la célula inicial que nos está dando la condición y poderla atacar desde el punto de vista temprano, va a ser yo creo que el camino que todos vamos a seguir y que debemos fomentar. Los CAR T-cells, las terapias biológicas llegaron para quedarse. Mi esperanza es que sean menos costosas, que sean más accesibles. Actualmente no hay muchos centros que ofrezcan estas terapias.
En Puerto Rico está solo una institución y nosotros nos estamos encaminando a poder establecerla. Pero yo creo que este es el camino que todos eventualmente vamos a seguir, porque es una de las alternativas que son más prometedoras. Hay estudios que sugieren que, aunque mencioné ahorita que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero algunos estudios sugieren que el 30% de los pacientes literalmente adquieren una cura de esta enfermedad y sobre el 80% de ellos puede responder. Yo creo que como con cualquier otra condición, mientras más temprano la detectemos, mejor respuesta vamos a tener. Aún en aquellos pacientes jóvenes, cuando veamos los signos y síntomas de estos pacientes, pues debemos prestar atención, ¿verdad? A veces pensamos que como es una enfermedad de gente mayor, la gente joven pues es menos probable que tenga una condición hematológica, pero debo recordar que esta es la segunda condición hematológica, malignidad hematológica más frecuente, así que tenemos que estar pendientes a cualquier síntoma o signo que nos pueda sugerir la presencia de esta condición, y si lo evaluamos, la descartamos, pues divino, ¿verdad? Pero si la tenemos, si el paciente efectivamente lo tiene, mientras más temprano lo diagnostiquemos, mejor va a ser el pronóstico de estos pacientes. Así que la educación en términos de todas las actividades donde se discute, deben participar, y si tienen la menor duda, consultarlo con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Los hematólogos, oncólogos de este país, que con mucho gusto vamos a aclararle dudas. FDA aprueba medicamentos. Defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes, incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios Aprobación de la formulación para subcutánea pacientes con mieloma como múltiple. primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia.